Bueno, primeramente agradecerles mucho por este espacio, al equipo organizador. Mi nombre es Víctor Solano y hago parte del Centro de Investigación e Innovación orientado a la gestión académica CEINFES y su grupo de investigación. Y represento también a mis compañeros Edwin Fernando Bogotá, César Alberto Correa y Oscar Mauricio Lesmes, quienes vamos a presentar el día de hoy un resultado parcial de nuestra investigación Radiografía de la Educación Inicial Básica y Media en Colombia. Puntualmente hablaremos, el título de nuestra presentación es ¿Cuál es el estado de la educación en Colombia y hacia dónde vamos? Es un estudio que tiene por objetivo analizar ese estado de la educación en los niveles inicial, básico y media, que son los niveles establecidos por el sistema de educación en Colombia, y tenemos una ventana de tiempo de análisis que es desde el año 2021 al año 2024. Este es un periodo importante teniendo en cuenta no solamente los últimos años post pandemia, sino también porque incluye una transición administrativa, gubernamental del gobierno anterior frente al gobierno actual, que cerrará su periodo de mandato este año, en el 2026. Así que esas dos razones son importantes para tener una perspectiva comparada. Y al mismo tiempo también queremos brindar una perspectiva hacia adelante, es decir, una visión prospectiva de los retos clave para el año 2030, no solamente por la conclusión de lo que será el próximo gobierno nacional, sino también por el cierre de los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible. Es de esa manera que el día de hoy proveemos una revisión de la evolución que ha tenido la inversión pública en educación en temas de acceso y de desempeño académico. Tenemos estos campos fundamentales para entender cuáles han sido los impactos en los últimos años, en este periodo post pandemia, en temas como, por ejemplo, la natalidad, la tasa de matrícula, la tasa de deserción, cuál ha sido la capacidad docente, la infraestructura y el desempeño en pruebas estandarizadas. Este estudio, como mencioné hace un instante, lo pueden revisar de forma mucho más detallada y completa en nuestra página en ceinfes.com/informes, la cual van a tener como un acceso mucho más detallado a el impacto de este estudio que ya igualmente hablaré más adelante. Bien. En cuanto a la metodología, empezamos por una búsqueda, una consulta de fuentes primarias desde el año 2025 y que consiste en fuentes oficiales, fuentes de orden nacional de instituciones públicas, como por ejemplo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que recopila toda la información de acceso, de planta docente, también las fuentes del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a matrícula y deserción, repitencia de estudiantes y las pruebas de evaluación estandarizada en cuanto a la evaluación académica por parte del ICFES, que es el instituto encargado de la evaluación y de la calidad de la educación en Colombia. La triangulación de estas fuentes, sumadas también a las fuentes de presupuesto, del presupuesto general de la Nación, del Ministerio de Hacienda, nos permiten hacer un cruce de variables, que fue nuestro segundo paso clave e importante. Esas bases de datos de las diferentes entidades de orden nacional y de orden regional fueron cruzadas para tratar de tener una perspectiva mucho más compleja y articulada sobre cuál es la incidencia de una variable, por ejemplo, inversión educativa, frente a otra variable como puede ser el desempeño académico. Y ya veremos cuáles fueron los resultados que nos permitió tener este cruce de variables. Y por último, llegamos a una estructuración del trabajo de este informe que tiene como propósito llegar también a los tomadores de decisiones, a analistas del sector educación, para tener una perspectiva mucho más amplia sobre hacia dónde vamos realmente en términos de cómo ha sido el desempeño de estas variables y cuál puede ser una estrategia puntual y concreta para mejorar la educación. Ese es uno de los objetivos fundamentales de CEINFES, de nuestra organización, y es visionar la educación para crecer juntos como sociedad. Hacia esa apuesta es que estamos encaminados el día de hoy. Bien, en cuanto a los resultados, un resultado fundamental e importante tiene que ver con el presupuesto público en educación, que es uno de los que más crece en el país respecto a los demás sectores. Si nos damos cuenta en la gráfica 1, nos damos
podemos interpretar que aproximadamente en los últimos años, en promedio, del 2021 al 2024, el 18% de todo el presupuesto general de la nación va dirigido directamente al rubro de educación, tanto al servicio educativo como a las funciones administrativas del Ministerio de Educación, de las universidades públicas, de las instituciones de apoyo al servicio educativo. Eso quiere decir que el sector educación es el más representativo en el presupuesto general de la nación y cada año ese presupuesto aumenta aproximadamente el 6% en cuanto al año anterior, específicamente en educación inicial, básica y media. De ese porcentaje completo que es educación, el 6,3% va al aumento del presupuesto en educación inicial, básica y media, que es lo que nos concentra el día de hoy. Y en la gráfica 2 podemos darnos cuenta de que de acuerdo a las tendencias lineales registradas en los años 2021 a 2026, ha habido un aumento cada año sustancial de los rubros de años anteriores. Y entre el 2027 y el 2030 veremos que probablemente si la tendencia se mantiene, aumentará un 24% en cuanto a lo destinado a educación. Ahora bien, estos datos por sí solos no nos dan una información a profundidad sobre el impacto en la comunidad educativa. Es muy importante tener en cuenta que, aunque el rubro de educación es uno de los que tiene mayor peso en el presupuesto nacional, de hecho, el que tiene mayor peso, esto no necesariamente apalanca una mejor calidad educativa. Y hay una pregunta muy importante que debemos hacernos, que es la que está a la izquierda, y es, ¿mayor inversión en educación es igual a mayor desempeño académico? Y la respuesta es que no necesariamente ese es el caso, ¿sí? Por ejemplo, vemos un país como Brasil que se encuentra a la derecha de esta gráfica de dispersión, en la cual nos damos cuenta que Brasil invierte aproximadamente el 7,5% de su PIB a programas de educación, de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, un país como Uruguay, que invierte un menor porcentaje de su PIB, alcanza, que es lo que está en el eje vertical, un mayor puntaje en las pruebas estandarizadas, las pruebas PISA, de acuerdo a este gráfico de dispersión. Entonces, podemos preguntarnos qué está haciendo, por ejemplo, Uruguay o Chile, cuya inversión del PIB en temas de educación no es tan alto como Costa Rica o Brasil. Sin embargo, sus puntajes sí son mucho más altos. Colombia está por debajo de países como Perú o México o el propio Uruguay y Chile que encabezan en este panorama. Y Uruguay es un ejemplo de excelencia austera. Pese a que destina un bajo porcentaje de su PIB, tiene mejores resultados en pruebas estandarizadas. Este es un primer aspecto a tener en cuenta. La infraestructura escolar también es muy importante a considerar. Entre 2021 y 2025, en Colombia se construyeron 6.826 nuevas aulas en casi todo el territorio nacional. Y si sumamos a ello las que se construirán o terminarán de construir entre el 2026 y 2027, hablamos de cerca de 8.080 nuevas aulas. Si cada aula pudiera albergar en promedio 30 estudiantes, estamos hablando de que a partir del 2027 tendremos 242.400 nuevos cupos escolares. Y esto, a simple vista, a priori, es un resultado muy importante que podría incidir en temas de acceso, de inclusión, de participación de la población estudiantil, especialmente en zonas marginadas históricamente del acceso a la educación en el país. Pero hay otra pregunta que también es clave y que es un factor desencadenante de nuevas discusiones. ¿Cómo podría comportarse la tasa de natalidad en los próximos años? Sabemos que en Colombia y América Latina no es ajena a esta realidad. En el mundo se está presentando una disminución en la tasa de natalidad. Así que si cruzamos esta proyección de la disminución de la natalidad, que podría presentar una tendencia negativa del 24% en la media de nacimientos, si lo cruzamos con el hecho de que habrá mayor cantidad de cupos escolares, podemos tener una importante reflexión sobre hacia dónde está encaminada esta estrategia de infraestructura. Más cupos, pero menos estudiantes. ¿Cómo afecta ello en tema de la optimización de los recursos
y cuáles deberían ser las estrategias que como sistema educativo deberíamos, deberíamos apalancar. Vemos también en esta gráfica que ha habido entre el 2021 y el 2024 un cambio en cuanto a la matrícula, en cuanto a los estudiantes matriculados en Colombia. Y ese cambio se ve en que en el año 2021, si ustedes ven la barra de color verde claro, había una tasa de matrícula positiva, es decir, estaba aumentando la matrícula. Pero entre el 2022 y el 2024 la barra pasó hacia el lado negativo, lo que indica una disminución en la matrícula real, en la matrícula efectiva. Y este comportamiento puede registrar una tendencia de aproximadamente el 1% anual hasta el año 2030, lo que en sumatoria nos da cerca de una disminución del 10% en los próximos años en la matrícula, lo cual nuevamente puede encender las alarmas. En cuanto a la planta docente, en Colombia aproximadamente estamos hablando de que hay un sector oficial y un sector no oficial. El sector oficial entiende a las instituciones públicas y el no oficial a las instituciones privadas. Hay aproximadamente 320.000 docentes en instituciones públicas para atender a cerca de 7,6 millones de estudiantes, lo cual nos habla de que en Colombia el ratio docente es de 24 estudiantes por cada docente. Colombia, al igual que México y Brasil, se ubican en los últimos lugares en la tabla de OCDE, en la medición de OCDE en cuanto al ratio docente-estudiantes. Hay una pregunta importante para hacernos y es que, ¿qué debería hacer un país como Colombia u otros países para reenfocar los modelos pedagógicos, hacer más eficientes los recursos de tal manera que no sacrifiquemos a la planta docente? Es decir, no se trataría de disminuir necesariamente la cantidad de docentes, sino qué estrategias deberíamos implementar siguiendo, por ejemplo, el modelo de Chile o el modelo de los países cercanos al promedio OCDE, para que podamos hacer más eficientes esos recursos, darle más o mejores condiciones a los docentes, a los estudiantes, a los modelos pedagógicos y de esta manera también mejorar en nuestro desempeño, en nuestra calidad educativa. Ya para finalizar, el último aspecto importante tiene que ver con el desempeño académico en Colombia. El desempeño académico en pruebas estandarizadas se mide en cuatro niveles, siendo el nivel 4 el de mejor desempeño o mayor desempeño. Nos damos cuenta que según los resultados del año 2024 de la prueba Saber 11, que es la prueba del último año lectivo, del último año escolar en Colombia, Colombia se ubica en promedio en el nivel de desempeño 2, que exhibe importantes y amplias brechas en el aprendizaje. El nivel esperado está entre el 3 y el nivel 4. Sin embargo, el promedio del país se encuentra en el nivel 2. Y esto también se compara o es equiparable con los resultados de las pruebas PISA. Colombia se encuentra en el sexto lugar en América Latina, detrás de países como Chile o Uruguay, que, como hemos venido mencionando, tienen un modelo de sistema educativo que optimiza otra serie de recursos, entre los económicos y los del sistema de funcionamiento. En cuanto a las regiones, podemos ver cómo también hay una distribución diferente de acuerdo al área académica. Por ejemplo, ninguno de los departamentos en los que se divide Colombia alcanza el nivel 4, que sería el color verde, sino que suele distribuirse entre el color amarillo y el color naranja, que exhibe unos niveles intermedios de desempeño. Y en el área de sociales y competencias ciudadanas es una de las más críticas por cuanto hay regiones, hay departamentos que exhiben inclusive un nivel 1, es decir, muy por debajo de lo esperado. Hay una pregunta importante para hacernos y es, ¿está Colombia preparada para el cierre de los objetivos del desarrollo del milenio, teniendo en cuenta los factores que hemos venido mencionando a lo largo de esta presentación? ¿Podemos realmente decir que estamos cumpliendo con esos objetivos a pesar de que, por ejemplo, haya una mejora en la inversión pública? Y una de las principales conclusiones a las que llega nuestro estudio es que todavía tenemos importantes retos en cuanto a la mejora académica y de la calidad del servicio, porque el presupuesto destinado a programas específicos de mejora de la educación inicial, básica y media ha sido de apenas el 1% frente al otro 99% que se destina a gastos administrativos y otros rubros, no tanto hacia una mejora o una innovación puntual hacia estos programas que requieren pues una inversión importante. Hablamos de que la disminución en la tasa de natalidad y de matrícula pueden acarrear grandes retos para el país.
Y si hay una ampliación en la infraestructura, pero sin modificar el sentido de la educación, la pertinencia curricular o las estrategias para el cierre de brechas, estamos hablando de que el impacto puede no ser tan efectivo como el que se pretendía al inicio de estos programas de infraestructura. Y por último, Colombia debe trabajar hacia una mejora en el desempeño en todas las áreas académicas o las áreas escolares, incluyendo también áreas que pueden ser no netamente académicas, pero que tengan una incidencia directa en ello, como por ejemplo la educación socioemocional, la educación y la preparación también de habilidades blandas, la convivencia y el bienestar escolar. Entonces, el desafío consiste en identificar esos factores que pueden jugar un papel importante. Hablamos también de la formación docente, de mejorar también ese ratio docente-estudiante en las regiones y de priorizar áreas según las necesidades de cada contexto, como nuestro estudio está apuntando a ello. Así que quisiera pues cerrar agradeciendo por el espacio. Esperamos sus dudas, sus comentarios y que puedan también hacernos llegar sus inquietudes al correo que ven en pantalla y puedan revisar también, por supuesto, el informe que está completamente disponible en la página web ceintes.com/informes. Muchísimas gracias.